Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Alberto. En estos momentos vamos a hablar de razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Vamos primero a qué es una razón, ¿de acuerdo? Una razón es una comparación entre dos cantidades. Entonces, vamos a hablar entonces de razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Entonces, para entender las razones trigonométricas, vamos a hablar primero qué son las razones. ¿Qué es una razón? ¿De acuerdo? Entonces, una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que una razón es una comparación entre dos cantidades. Entre dos cantidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en dos edades. O sea, una persona tiene 20 años, y otra persona tiene 10 años. Y ahí tengo una razón. Una razón. ¿Cuál va a ser la razón? La simplificación de esas dos cantidades. Y no tiene que tener unidad de medida. Esa es una razón, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo, simplifico acá, se va la unidad de medida de los años y me queda 20 dividido en 10, que lo puedo simplificar, su fracción irreductible sería 2 es a 1, o sea, 2. O sea, si yo comparo eso, digo, la razón es 2, quiere decir que la primera persona que comparé tiene el doble de años que la segunda. Me sirve para comparar, ¿de acuerdo? Para sacar conclusiones. Y después tenemos la otra parte, que es la trigonometría, ¿ya? Y la trigonometría parte en los griegos. Sí, los griegos partieron hablando de trigonometría, o por lo menos la evidencia así lo dice. Después, Tales de Mileto, por ahí, que vivió entre el 640 y el 550 a.C., tuvo la ocurrencia de medir, encontrar las alturas, por ejemplo, de pirámide, a través de razones trigonométricas, ¿ya? Usó relaciones entre ángulos y lados. Y después esto se empezó a sistematizar, 400 años después de que Tales de Mileto lograra eso, se empezó a sistematizar y lograron encontrar relaciones entre los ángulos en este caso, triángulo rectángulo. Nosotros nos vamos a enfocar, por lo menos en esta clase, en hablar de razones trigonométricas en función de quién, de los triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser volvemos a que es una razón, una comparación entre dos cantidades. Entonces, si nosotros caracterizamos un triángulo rectángulo, si caracterizamos un triángulo rectángulo, una de las características más importantes es que tiene un ángulo de 90, ¿de acuerdo? De 90 grados. Tiene, en este caso también, características como catetos, catetos e hipotenusa, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene ángulos. En este caso vamos a decir alfa, beta, que son como letras, son las letras griegas que comúnmente uno utiliza para ángulos, ¿de acuerdo? Respecto a eso, este triángulo vamos a nombrarlo A, B y C, ¿de acuerdo? Sus vértices van a ser A, B y C. Y este triángulo tiene características importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de catetos, tenemos que también hablar de qué ángulo estoy hablando. Por ejemplo, si tengo el ángulo alfa tiene cateto adyacente y el ángulo alfa tiene un cateto opuesto. Y también tiene ese ángulo alfa la hipotenusa. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta estos matemáticos brillantes hace muchos años? De que habían relaciones entre los ángulos. Por ejemplo, si yo decía la razón entre
cateto opuesto de alfa dividido en hipotenusa. Esa razón, esa comparación respecto al cateto opuesto de alfa y la hipotenusa, ellos le iban a llamar seno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces, respecto al cateto opuesto de quién? De alfa, ¿de acuerdo? Dividido en la hipotenusa, esa razón, matemáticamente ellos la llamaron seno del ángulo alfa. O sea, que dijeron, se pusieron a comparar en este caso catetos con hipotenusa o cateto con cateto, y llegaron a la conclusión de que esa forma en la que ellos representaban ese nombre de la razón se iba a llamar seno, ¿de acuerdo? Después dijeron, vamos a llamar coseno del ángulo alfa, si estamos mirando el ángulo alfa, si miramos el ángulo alfa, y hacemos la comparación, hacemos la razón entre su cateto adyacente dividido en la hipotenusa. O sea, el coseno de alfa va a ser la razón entre la comparación del cateto adyacente respecto de la hipotenusa. Entonces, el coseno va a ser la comparación entre el cateto adyacente al ángulo alfa, o sea, el ángulo alfa es este, su cateto adyacente va a ser este cateto adyacente respecto al alfa, dividido en la hipotenusa. O sea, esa comparación, dividir el cateto adyacente de alfa dividido en la hipotenusa, se va a llamar coseno en este caso de alfa. Y después dijeron, y la relación, ya, no me alcanzó la hoja. Ya. Después dijeron, vamos a llamar tangente de alfa, a la comparación entre cateto opuesto dividido en cateto adyacente. O sea, si ellos comparaban el cateto opuesto de un cierto ángulo dividido en el cateto adyacente de cierto ángulo, a esa razón la llamaron tangente de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que ellos descubrieron y empezaron a trabajar con eso y empezaron a encontrar medidas por muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que estas razones trigonométricas yo las puedo aplicar a ¿quiénes? A triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo entonces nuevamente un triángulo rectángulo y este tiene medidas 3, 4, 5, alfa, beta, ya. Y yo tengo un triángulo rectángulo y digo, a ver, el seno del ángulo alfa, aquí tengo el ángulo alfa. ¿A quién va a ser igual? Va a ser una razón. ¿Qué razón va a ser esa? La comparación entre el cateto opuesto del ángulo alfa, ¿de acuerdo? Dividido en la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo alfa va a estar representado en este caso por el cateto opuesto. ¿Quién va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa? El cateto opuesto al ángulo alfa va a ser el número 3. Ya, no sé, acá pueden ser centímetros. Vamos a suponer que son centímetros. Ya, las unidades. Después, 3 centímetros dividido en ¿quién? En 5 centímetros. En 5 centímetros, ya. Entonces, el seno del ángulo alfa va a tener la equivalencia a comparar el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Y eso
significa que usted dice, el seno de ese ángulo es igual a 3 centímetros dividido en 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, eso por un lado. Si a usted le piden encontrar, por ejemplo, el coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, en este caso, va a ser cateto adyacente dividido en hipotenusa. Pero respecto a ese triángulo, rectángulo, ¿quién va a ser el cateto adyacente? El cateto adyacente del ángulo alfa va a ser 4. O sea, eso va a estar representado por 4 centímetros dividido por la hipotenusa, que es 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, coseno de alfa va a ser equivalente a la razón, a la comparación entre esas dos cantidades, 4 centímetros dividido en 5 centímetros. Eso va a ser la equivalencia. ¿Ya? Y finalmente tengo la tangente de alfa, que ser tangente significa que yo voy a comparar el cateto opuesto de alfa, entonces cateto opuesto de alfa, dividido en cateto adyacente. Y de esa forma yo puedo decir que el tangente de alfa va a ser equivalente a decir el cateto opuesto a alfa es 3 centímetros dividido en 4 centímetros. ¿Ya? Y hasta ahí yo digo, perfecto, listo, encontré ciertas relaciones, ¿ya? Entonces ellos nuevamente se preguntaron y dijeron, ya, si ya encontramos esas relaciones, ¿existirán otras relaciones? Por ejemplo, ¿qué pasará si yo comparo la hipotenusa con el cateto opuesto? ¿Cómo vamos a llamar a eso? ¿De acuerdo? Entonces, también nombraron y se hicieron esa pregunta, ¿qué pasa si yo comparo, por ejemplo, la hipotenusa dividido en cateto opuesto? ¿De acuerdo? Opuesto, pero obviamente respecto a qué ángulo, ¿ya? Y a esa relación la llamaron cosecante, ¿de acuerdo? Cosecante. O sea, cosecante, en este caso, del ángulo alfa. Vamos a hacer más chiquitito esto. Entonces, cosecante del ángulo alfa. Entonces, ser cosecante es comparar en razón, es comparar la hipotenusa con el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, también encontraron una razón para comparar la hipotenusa con el cateto adyacente. Sí, también compararon esa. Y esa la llamaron, vamos a correr esto un poco. Entonces, encontrar otra razón en la que compararan la hipotenusa, comparar la hipotenusa con el cateto adyacente, la llamaron secante, ¿de acuerdo? Secante de alfa. O sea, la razón secante de alfa en un triángulo rectángulo es comparar la hipotenusa respecto al cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Ya? Y finalmente comparar cateto adyacente con cateto opuesto se llamó cotangente, ¿de acuerdo? Esa razón la llamaron cotangente. Cotangente del ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, a esas relaciones se llaman relaciones inversas, ¿de acuerdo? De la comparación de las razones trigonométricas, ¿bien? Si usted
C ahora me pidieran, por ejemplo, tenemos aquí darme rectángulo. Supongamos que se me dio rectángulo y yo le pongo letras. Vamos a poner a los vértices B, C. Y acá le ponemos alfa, beta. Y acá le ponemos letras. Acá le ponemos minúscula, minúscula y minúscula. ¿Ya? Entonces, si yo digo el seno del ángulo beta, ¿qué significa ser seno del ángulo beta? Significaba identificar primero el ángulo beta, identificar el ángulo beta, y es equivalente a la razón trigonométrica entre cateto opuesto dividido en hipotenusa. Eso es ser seno de beta, cateto opuesto dividido en hipotenusa. El cateto opuesto al seno del ángulo beta, el cateto opuesto a beta, es el lado B. O sea, esto sería B dividido en la hipotenusa, que es C. O sea, el seno de B sería B dividido en C. Después, si me piden, por ejemplo, el coseno de alfa, fíjese que es ser coseno de alfa. Ser coseno, cuando hablamos de coseno en un triángulo rectángulo, decimos que vamos a comparar el cateto adyacente a ese triángulo dividido en la hipotenusa. Entonces, fíjese lo que ocurre. Respecto al alfa, vamos a hacer con amarillo. Entonces, cateto, dijimos cateto adyacente dividido en hipotenusa. Eso quiere decir que ser coseno del ángulo alfa es comparar el cateto adyacente, que en este caso mi cateto adyacente a alfa es B. B dividido en este caso la hipotenusa, que es de valor C. Entonces acá tenemos el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Ya. De esa forma nos podemos dar cuenta y podemos decir, a ver, en un triángulo rectángulo podemos decir que el seno de B tiene el mismo valor que la razón coseno de alfa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene la misma razón, pues fíjese. B dividido en C es la misma razón que B dividido en C. Significa que, en este caso, el seno del ángulo beta es igual que el coseno del ángulo alfa, ¿ya? En este caso, de un triángulo rectángulo. Ya no sé si se dieron cuenta, ¿ya? Y después, si yo tengo, por ejemplo, la tangente, si me piden la tangente del ángulo alfa, ser tangente, ¿qué significaba? Sí, cateto opuesto dividido en cateto adyacente. O sea, la comparación de esos dos catetos, o sea, matemáticamente lo que la razón trigonométrica me dice es que ser tangente del ángulo alfa es comparar el cateto, aquí tengo alfa, es el cateto opuesto, o sea, en este caso A, dividido en el adyacente, que sería B. Entonces, acá me quedaría A dividido, no sé, A dividido en B. ¿De acuerdo? Y eso, así se relacionan las razones trigonométricas. Ahora, técnicamente, usted tiene que dominar lo que es la enseñanza media, algunos ángulos notables, ¿de acuerdo? De razones trigonométricas, ¿ya? Y para un triángulo acá, ¿de acuerdo? ¿Cumple la condición con que es triángulo rectángulo? Sí, cumple la condición con que es triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos
tienen, en este caso, un ángulo de 90. Pero este triángulo rectángulo es isósceles, ¿de acuerdo? En este caso tiene dos ángulos iguales y uno distinto. O sea, este es un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, acá tengo un triángulo rectángulo isósceles. Y le puse isósceles. Isósceles. Ya. Si tengo un triángulo rectángulo isósceles, fíjese que ser triángulo rectángulo implica que yo necesito conocer la hipotenusa. Acá tengo una A y cuánto vale la hipotenusa. Primero vamos a determinar cuánto vale la hipotenusa, ¿de acuerdo? ¿Y cómo yo encuentro el valor de la hipotenusa? Con Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué me dice Pitágoras? Que cateto al cuadrado, en este caso estos son catetos, catetos y catetos, y esta es hipotenusa. Entonces, significa que a cuadrado más a cuadrado es igual a x cuadrado. Si usted se fija y suma esto, me da a cuadrado, me da no sé cuánto vale a, pero a cuadrado más a cuadrado, estos son semejantes, me quedarían 2 a cuadrado y acá me queda x cuadrado. Nosotros sacamos raíz, en este caso raíz cuadrada de x cuadrado, y acá me queda raíz de 2 a cuadrado. La raíz cuadrada, matemáticamente el valor absoluto de la variable, ¿ya? Y acá me queda 2 a cuadrado. Si aplico propiedades, acá me queda raíz de 2 y acá me queda raíz de a cuadrado. Como estamos hablando de cantidades positivas, porque estamos hablando de triángulos de distancia, ¿ya? Esta raíz cuadrada de a cuadrado me queda como a. O sea que el valor de la hipotenusa es a raíz de 2, ¿de acuerdo? Entonces, ya sé que la hipotenusa vale a raíz de 2. Ya. Entonces, ahora nosotros vamos a usar las razones trigonométricas que tenemos respecto a quién, a un triángulo rectángulo isósceles, ¿ya? Entonces, siempre que yo tenga un triángulo rectángulo isósceles, se va a cumplir que si este lado vale a, el otro vale a, y la hipotenusa vale a raíz de 2, ¿de acuerdo? O sea, va a variar el valor, en este caso, de a. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el seno del ángulo 45 grados en un triángulo rectángulo isósceles, va a ocurrir lo siguiente. El cateto opuesto a 45, puedo tomar los dos 45, fíjese que como los dos son 45, vamos a suponer que vamos a tomar el de acá. Ser seno de 45 en razón trigonométrica significa que comparo el cateto opuesto, entonces mi cateto opuesto es a dividido en la hipotenusa, que en este caso es a raíz de 2. O sea, hablar del seno de 45 grados, seno de 45 grados, es lo mismo que hablar de un raíz de 2. ¿Qué hice? Como el a es un factor, este es a por 1 y a por raíz de 2, simplifico el a porque es el mismo factor, numerador y denominador, entonces lo simplifico. Ahora, 1 dividido en raíz de 2, yo lo puedo racionalizar. Significa que racionalizar voy a multiplicar por la misma, voy a amplificar por el denominador, que es raíz cuadrada de 2, y 1 por raíz cuadrada de 2 me queda raíz, 1 por raíz de 2 me queda raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 me queda raíz de 4, ¿ya? Y da la casualidad que raíz de 4 es una raíz que es cuadrado perfecto. O sea, 4 es cuadrado perfecto, ¿ya? Y eso me da 2. O sea que seno de 45 grados, la razón del seno de 45 grados en quién, en un triángulo rectángulo isósceles, es de, podemos decir que va a ser atribuida a raíz de 2 medios. Y ahí yo voy generalizando y encontrando ciertos valores, ¿ya? ¿Cuánto será entonces el coseno
de 45 grados. Ser coseno de 45 grados significa que es cateto adyacente dividido en hipotenusa. Pero fíjese que coseno de 45, fíjese que si tomo el mismo 45, el lado va a ser A, ¿de acuerdo? Ese es mi cateto adyacente. Y la hipotenusa A raíz 2. Entonces me voy a encontrar con que va a ser A dividido en A raíz de 2. Quiere decir que al simplificar, aquí es lo mismo, me va a quedar 1 dividido en raíz de 2. O sea que coseno de 45 grados es también raíz de 2 medios, porque hacemos el mismo proceso, racionalizamos, ¿de acuerdo? Entonces me doy cuenta que seno de 45 es raíz de 2 medios y coseno de 45 es raíz de 2 medios. ¿Ya? Entonces me surge la pregunta, entonces ¿cuánto será tangente de 45 grados? Ya. Matemáticamente también se dice que la tangente es la relación, es la razón entre seno dividido en coseno. ¿Ya? Ojo ahí. O sea, como dato, tangente de un ángulo alfa es lo mismo que decir seno de un ángulo alfa dividido en coseno de un ángulo alfa. ¿Ya? Vamos a comprobarlo después. Entonces, ser tangente 45 en estos momentos es darme cuenta que voy a comparar el cateto opuesto dividido con el cateto adyacente. Entonces, fíjese que cateto opuesto es A y cateto adyacente es A. Entonces eso es lo mismo que A dividido en A. Y eso es 1. O sea, podemos decir que tangente de 45 grados es 1. ¿De acuerdo? Ahora, tangente 45, usted puede usar calculadora cuando obviamente está en D gradianes, D, tiene que estar la calculadora, y usted puede ir comparando los valores de, en este caso, tangente de 45 y le va a dar 1. ¿Ya? Y si se fija, coseno de 45, usando calculadora, coseno de 45 me da 0,7077. Entonces, usando calculadora se comprueba que, por ejemplo, tangente de 45 grados es igual a 1. Coseno de 45 grados en calculadora 0,7071067781. Y es lo mismo que si yo digo raíz de 2 dividido en 2, me da lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo mismo que decir, esto es equivalente a decir raíz de 2 dividido en 2, ¿ya? Me da el mismo resultado. Ahora, ya, si tengo ese otro triángulo, fíjese que vamos a hacer 30, 60, 90, ya. Fíjese que este triángulo, ¿cómo yo podría determinar, encontrar seno de 30, seno de 60? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a suponer que me quedó bonito. Aquí 30, 60 y 90. Ya. Fíjese que si este lado vale A, este lado vale A, ya. Este lado vale B, ese lado vale B, que es la altura, ya. Y este lado también, ya. Al tener este lado que vale A, este ángulo vale 60. Si sumo estos dos, valen 60. Y este vale A y este vale 60. ¿Qué triángulo en este caso tengo? Tengo un triángulo equilátero, ¿cierto? Tengo un triángulo equilátero. Ojo, el grande, ¿de acuerdo? Este triángulo equilátero. ¿De acuerdo? No es rectángulo, es equilátero. Pero lo que sí voy a tener con eso
es que si este lado vale A, este lado de acá vale la mitad. O sea, esta parte vale A dividido en 2. Y esta parte vale A dividido en 2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo ese triángulo de esa forma, con un lado A cualquiera, qué bonita la magia de la... Ya, si tengo eso con tilde, ahora yo puedo decir, entonces vamos a desglosar o vamos a encontrar cuánto vale B. B. ¿Cuánto vale B? Entonces, para encontrar el valor de B, yo tengo ahí, en función de A, voy a aplicar Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me doy cuenta que tengo un triángulo bien bonito, bien encachado, bien hecho, excepto el de abajo que quedó más o menos feito, me doy cuenta que, sí se parece a un triángulo rectángulo. Y si se parece a un triángulo rectángulo, yo puedo saber cuánto vale B, ¿cierto? Esta cuestión. Ya. Entonces, si este vale A medios, este lado vale A y este lado vale B, que yo no conozco, no sé cuánto vale. Lo que sí sé es que este ángulo vale 30 y este ángulo vale 60. Como sé eso, voy a aplicar Pitágoras. Entonces, yo digo, la hipotenusa, en este caso es A cuadrado, es igual ¿a quién? A medios al cuadrado más B cuadrado. El triángulo, o sea, el teorema de Pitágoras me dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual al resultado de sumar el cuadrado de cada uno de sus catetos, ¿de acuerdo? En este caso, el cateto A cuadrado más el cateto B cuadrado, ¿de acuerdo? Es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Y de esa forma yo tengo el B, pues yo quiero encontrar el B, ¿cierto? Entonces, el A cuadrado ese se conserva, restamos A medios al cuadrado y me queda B cuadrado, ¿ya? Fíjese que acá yo desarrollo me queda A cuadrado menos A cuadrado cuartos es igual a B cuadrado. Antes de aplicar la raíz voy a decir que este es 1, ¿cierto? Y como quiero restarlo con el A cuartos, A cuadrado cuartos, acá tengo que amplificar. Entonces voy a amplificar y acá amplifico. ¿Y cuánto me quedaría? Me quedaría 4A cuadrado dividido en 4 menos A cuadrado cuartos es igual a B cuadrado. Fíjese que sigo aplicando la matemática básica que ustedes ya saben. Y 4 cuadrado menos 1 cuadrado me quedan 3 cuadrado. Y eso me quedaría el mismo denominador. Ahora aplico raíz y nuevamente si aplico raíz a b cuadrado y aplico raíz a 3a cuadrado dividido en 4, ¿cuánto me va a dar? Aplico propiedades y acá me quedaría raíz de 3 y la raíz de a, ya voy a escribirla toda, ¿no? A cuadrado dividido en raíz de 4. Y acá me quedaría b. De esa forma el denominador, fíjese que como raíz de 4 es 2, le pongo 2 al tiro. Y acá arriba el numerador me va a quedar raíz de 3 y el a cuadrado, la raíz de a cuadrado va a ser a, entonces pongo a raíz de 3. O sea que b es lo mismo que a raíz de 3 medios, ¿de acuerdo? O sea que después de todo esto, puedo decir que si tengo esta información, vamos a copiar, vamos a pegar, si tengo esta información, yo puedo decir que b, ya sé cuánto es b, ya sé que es a raíz de 3 medios, ¿ya? O sea, si tengo un triángulo rectángulo que tiene 60 y 30, va a tener esas medidas. O sea, el cateto, si tengo 30 grados, el cateto opuesto a 30 grados mide a medios, el cateto adyacente a 30 grados mide a raíz de 3 medios
y la hipotenusa mide A, ¿de acuerdo? Profe, ¿pero para qué hizo eso? Ah, hice eso para lo siguiente, para que usted aprenda y sea capaz de identificar ángulos notables y no se confunda nunca y sepa de dónde vienen o cómo sacarlos por lo menos. ¿Ya? Entonces con eso voy a decir que si yo quiero encontrar el seno de 30 grados, yo sé que el seno de 30 grados era la razón entre ¿quién? Entre cateto opuesto, o sea, si tengo el 30 grados, el cateto opuesto es A medios, o sea que este sería A medios dividido en la hipotenusa. La hipotenusa era A. O sea que seno de 30 grados, seno de 30 grados es lo mismo que decir A medios dividido en A. Y acá, como A está dividido en 1, le voy a poner el 1, que es el neutro multiplicativo. Lo pongo abajo. Multiplico extremo con extremo y A por 1 me da A. Y 2 por A me da 2A. Significa que como es factor, este es A por 1 y 2 por A, el A lo simplifico y me queda 1/2. O sea que seno de 30 grados es 1/2. ¡Wow! ¿Ya? Genial, ¿no? Y con su calculadora en degradianes puede decir que seno de 30 grados es igual a 0.5. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si usted quiere encontrar el seno de 60 grados, ¿ya? Vamos a encontrarla en la otra, aquí, seno de 60 grados, seno de 60 grados, usted va a decir, profe, ¿qué era hacer seno en trigonometría? Es la razón entre el cateto opuesto dividido en la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, voy a correr esta cosita. Entonces, recordar que ser seno de un ángulo es el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. Esa razón trigonométrica, por eso se llama razón, porque comparo el lado opuesto de ese ángulo dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Entonces me quedaría a raíz de 3 medios, que es el cateto opuesto a 60, dividido en la hipotenusa, que es A. Ya, nuevamente ahí le pongo el 1 para no equivocarse, y usted, extremo con extremo, me quedaría A raíz de 3, y después medio con medio, 2 por A, 2A. 2A. O sea, seno de 60 grados sería igual a ¿quién? A eso. Fíjese que el A es factor. Factor significa que A por otra cosa es un... Y en el denominador A por 2 simplifico. O sea, como es factor, simplifico y me quedaría raíz de 3 medios. O sea que ser seno de 60 grados es la razón entre raíz de 3 dividido en 2. ¿De acuerdo? Y eso lo comprueba usted con calculadora y dice, ¿será seno de 60 lo que me dice el profe o me está engrupiendo? Seno de 60 en la calculadora me da 0.866025403. Y si divido raíz de 3, la mitad de eso, me dio lo mismo. No me está engrupiendo el profe. ¿Qué clase de brujería es esa? ¿Ya? Entonces así podríamos encontrar todos los ángulos de los ángulos notables. Entonces estos se llaman ángulos notables. Ángulos notables. ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso, profe? Si yo quiero estudiar otra cosa. No, le puede servir. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. ¿Para qué le puede servir? Suponga usted que tiene lo siguiente. Va caminando por la calle un día. No, por el campo. ¿Ya? Va caminando por el campo. Y ya, va caminando, mirando por todos lados, escuchando los pajaritos y ve un árbol grande. ¿Ya? Ve un árbol grande. Y lo mira así, lo mira para arriba. Y justo ve la copa del árbol. Y usted más o menos anda preparado, anda con un transportador, ¿ya? Y mide ese ángulo, ¿ya? Y se da cuenta que usted está aquí y mira el árbol
el árbol, ¿ya? Y mira el árbol hacia arriba. Vamos a discriminar la altura de uno, ¿ya? Vamos a... Ya, si no, le voy a aplicar toda la cuestión nomás, discriminando la altura. Suponga que usted mide 1,50. Usted sabe que hasta ahí hay un 1,5 metros. Ya. Y fíjese que ahí tiene un ángulo de 30 grados. Y usted sabe que la distancia que hay entre usted y el árbol son 12 metros. ¿De acuerdo? Entonces, usted mira el árbol hacia arriba y hay 30 grados. Ya lo calculó. Y la distancia que hay entre usted y el árbol son 12 metros. Pero usted no anda con una wincha para medir la altura. Pero se acordó de la clase de trigonometría del profe Alberto. Y dice, yo perfecto, yo puedo calcular esa altura del árbol. Sí, la puedo calcular. ¿Pero por qué la puedo calcular? Porque el suelo con el árbol forman un ángulo de 90. Y entonces ahí como que formo un triángulo. ¿De acuerdo? Triángulo que es del tipo rectángulo. Ya. Entonces con esas medidas usted dice, ya, perfecto. ¿Y cómo ocupo la trigonometría? Usted dice que como quiero conocer, en este caso, la altura del árbol, entonces usted dice, el ángulo vale 30 grados. La altura del árbol es el cateto opuesto a los 30 grados. Y los 12 metros son el cateto adyacente a los 30 grados. Se pone a pensar un poco y dice, a ver. Cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Esa es una razón conocida. Se llama tangente. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, entonces dice, la tangente de 30 grados me va a permitir a mí hacer la razón trigonométrica entre x, que es la altura del árbol, desde cierto punto hasta la copa del árbol, dividido en los 12 metros. Perfecto. ¿Pero cuánto es tangente 30? Si no tengo calculadora, tendría que usted acordarse que sabe que no lo hemos calculado. Pero lo calculamos antes. Fíjese que lo calculamos antes. Mire, maravilloso. Seno de 30. Un medio. Y podemos calcular el coseno de 30. Podemos calcular el coseno, en este caso, de 30 grados. Profe, ¿qué está haciendo? Vamos a encontrar la tangente de 30. No la hemos encontrado. Pero yo les dije algo a ustedes. Por acá. Dijimos que la tangente de un ángulo es lo mismo que dividir el seno de ese ángulo en el coseno de ese ángulo. ¿Cacharon o no? Entonces, vamos a usar eso. Coseno era, en este caso, según nuestro triángulo que tenemos ahí, coseno de 30 va a ser A dividido en 3 medios, ya que es el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, que en este caso es A. ¿Ya? La hipotenusa en un triángulo rectángulo va a estar siempre opuesta al ángulo de 90. ¿Ya? Después tengo que acá le voy a decir, esto es A dividido en 1, para no confundirse. ¿Ya? Esa raya ese signo del igual tiene que coincidir con la raya que separa la división. ¿Ya? Tiene que coincidir. ¿Ya? Entonces usted multiplica A raíz de 3 por 1, eso me da A raíz de 3. Y multiplica 2 por A, eso me da 2A. Fíjese que esto lo simplifico y me da raíz de 3 medios. O sea que coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. O sea que ya tengo el seno y el coseno. Entonces puedo encontrar, ya sé que ser tangente de 30 es lo mismo que decir seno de 30 grados dividido en coseno de 30 grados. Profe, ¿pero por qué no ocupa calculadora nomás? Porque yo aprendí a usar los ángulos notables, pues la idea es que usted también los pueda aplicar. Que imagínese, está en la U, después el profe no le deja ocupar calculadora. ¿Ya? Entonces, ser tangente de 30 es seno de 30 dividido en coseno de 30.
Ya. ¿Y cuánto era seno de 30 y coseno de 30? ¿Se acuerdan o no? Ya. Entonces, ser seno de 30, y si usted no se acuerda, lo buscamos acá, y es un medio. Y coseno de 30, raíz de 3 medios. Que no se le olvide, que no se le olvide. O sea, seno de 30, un medio. Y coseno de 30, raíz de 3 medios. Entonces, seno de 30, ¿cuánto dije? Un medio. Y coseno de 30, raíz de 3 medios. X dividido en 12 metros. Después tengo que tengo una fracción, un medio, 1 por 2, 2. 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Y eso es igual a X dividido en 12 metros. Fíjese que simplifico el 2, este es 2 por 1, simplifico el 2, me queda 1 raíz de 3, y acá me queda X por 12 metros. Ya. El 12, en este caso, multiplico todo por 12, acá me daría 12 dividido en raíz de 3, eso es lo que vale la altura, en este caso, del árbol hasta cierto punto, pero eso lo tengo que racionalizar porque el profe me enseñó a racionalizar, y racionalizar es que en el denominador no queden raíces. Eso es racionalizar, ¿ya? Entonces, para hacer eso, multiplico raíz de 3 por raíz de 3, y acá me queda raíz de 3 por 12, dividido en raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9, y raíz de 9 es 3, o sea que eso me queda raíz de 3 por 12. Ah, pero el 12 con el 3 tengo factores comunes. Sí, ¿cierto? Significa que voy a anotarlo todo de nuevo. Raíz de 3 por 12 dividido en 3. Eso es x. Fíjese que el 12 lo puedo escribir como 3 por 4 por raíz de 3. Y este 3. O sea que simplifico, simplifico, me queda 4 raíz de 3 x. Oh, profe, que hay que lesear. Sí, que no tenía calculadora. Supongamos que no tenía calculadora. Entonces, ese x es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. La persona. Entonces, este 4 raíz de 3 más 1.5 metros. Esa es la altura del árbol. ¿Ya? Fácil, difícil, no sé. Ahí usted determinará si eso es fácil o difícil. Lo que yo le estoy tratando de hacer entender es que usted de a poco puede ir aprendiendo más o menos cuáles son las nociones básicas, en este caso de la trigonometría, que en este caso son las razones trigonométricas a partir de triángulo rectángulo. ¿Ya? Eso por ahora. Ojalá que lo hayan entendido. Ustedes completarán la tablita y después se van a dar cuenta que hay muchas formas de resumir las tablas de los ángulos notables. Pero yo quería que por lo menos entendieran de dónde vienen. ¿Ya? Eso, dejamos la clase hasta ahí. Y si les gustó, compartan. Si les gustó, suscríbanse. Si les gustó, bacán. Si no,